Doy gracias al Señor por permitirme un domingo más poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Siempre el anhelo y el deseo, pienso, de cada predicador, es que sea el Espíritu Santo ministrando, sea el Espíritu Santo hablando. Y cuando nosotros entremos a este capítulo nos vamos a dar cuenta que sí debe ser siempre el Espíritu Santo, porque la sabiduría de hombre en estas cosas no sirve, no ayuda. Así es que para quienes se vienen integrando, hemos leído en Primera de Corintios, en el capítulo 2, del verso 1 al 9 leímos, pero vamos a desarrollar el capítulo completo con la ayuda del Señor. Bien, como les decía, vamos a compartir esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, a la iglesia, a los hermanos de Corintio. Y en la mañana ya se habló, se dijo, se entregó bastante información acerca de esta carta, pero es importante repasar algunas cosas para que nos ambientemos a lo que fue el primer capítulo. Pablo, él en su segundo viaje estuvo formando la iglesia, él formó la iglesia en Corintio. Él, después de la experiencia que vivió en Atenas, recuerden ustedes en Hechos 17, la experiencia que vivió en Atenas, él enfrentando a sabios de este mundo, como él dice acá, a los príncipes y sabios de este mundo, yo diría, y uno puede concluir que la mayoría de ellos rechazó el mensaje de Jesucristo. Si bien es cierto, hubieron personas que escucharon palabra de Dios, pero los sabios y entendidos de este mundo rechazaron el glorioso mensaje de Jesucristo. Así es que Pablo llega a esta ciudad y él formó esta iglesia, estuvo trabajando 1 año y medio en ese lugar, y eso lo habla el capítulo 18, libro de los Hechos. Y él, después de haber pasado este tiempo, tiene que enfrentar nuevamente una situación que está ocurriendo en esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia bendecida por Dios. Era una iglesia que había sido enriquecida con los dones del Espíritu. Sin embargo, no estaba ajena de problemas. Habían divisiones, habían varias situaciones que se estaban presentando en esta iglesia. Por lo tanto, Pablo tiene que exhortarles y llamar de alguna manera al orden. Habían divisiones que se habían dado dentro de la iglesia. Estos hermanos eran de la cultura griega, por lo tanto, amantes de los buenos discursos, amantes de la filosofía, de la ciencia. Y por lo tanto, ellos se identificaban con ciertas personas que tenían esas características. Así es que al poco andar de la iglesia, ya algunos decían, yo soy de Apolo, porque Apolo era un buen orador, un buen comunicador. Yo soy de Cefas, que se refería a Pedro, porque Pedro también tenía un estilo y forma en que Dios lo usaba. Pablo, yo soy de Pablo, decía otro, porque me gusta cómo predica Pablo, me gusta lo que hace Pablo. Y se estaba generando esta división. Entonces Pablo les exhorta y les dice, no, momento. El evangelio no se trata de tener divisiones y agrupaciones y sociedades y todas estas cosas. Aquí el que nos unifica es Cristo. Amén. Así es que les escribe esta carta y les habla del poder del evangelio. Porque están comenzando a mezclarse las doctrinas. Ya el bautismo comenzaba a tener una prioridad sobre lo que era el evangelio de Jesucristo. Pablo los tiene que llamar al orden. Les dice, un momento, yo no vine a predicar el bautismo, yo vine a predicar a Cristo y a este crucificado.
Y eso no quiere decir y no le está quitando importancia al bautismo en Cristo, sino que las cosas tienen un orden. La prioridad en toda la vida, y en toda persona es Cristo. Amén. Y eso es lo que Él está ordenando en este libro. También les señala, porque como le decía, los griegos, ellos amaban la sabiduría. Era una característica de ellos. Aunque esta ciudad donde estaba esta iglesia, era una ciudad cosmopolita, una ciudad que tenía mucho movimiento comercial, porque se había hecho un canal que podía comunicar dos mares, ¿ya? Entonces, eso generaba un comercio extraordinario y llegaban muchos marinos, muchas cosas, y eso se mezclaba con las religiones que habían en ese lugar. Eran paganos, adoraban a la diosa Afrodita, ¿ah? Que era la diosa de la sexualidad. Por lo tanto, había un desorden moral impresionante en esta ciudad. Y estos hermanos venían de ahí, de esa cultura. Sin embargo, ellos hablaban de ser personas sabias, entendidas, pero la inmoralidad se estaba comiendo a esa ciudad. Y en medio de eso llegó la palabra del Señor a transformar y cambiar vidas. Entonces el apóstol comienza a enseñarles a ellos la importancia de la cruz, la importancia de la venida de Jesucristo. Y que en realidad, a pesar de que los griegos buscaban sabiduría, les dice, y los judíos buscaban el milagro, buscaban, ¿no es cierto?, que siempre ver cosas sobrenaturales para creer en Dios. Y ese es el desafío que siempre le presentaron a Jesucristo, como diciendo, bueno, queremos ver milagros en ti, queremos que tú hagas tal o cual cosa. Y de alguna manera ellos querían manejar lo que era la vida de Cristo. Pero en realidad, Cristo, en ese sentido, Él fue claro y preciso. Él jamás le dio el gusto en ese tipo de cosas. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Vino a cumplir el plan de Dios, que era para el mundo entero. Por lo tanto, si bien es cierto, los judíos, lo que esperaban, el Mesías para ellos, era alguien que los librara de la esclavitud de Roma. Recuérdense que vimos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel era esclavo y estaba sujeto al imperio romano. Y ellos esperaban un Mesías que lo libertara de eso. Pero en realidad el Hijo de Dios no vino a resolver problemas políticos y problemas de esta índole. Él vino a resolver un mal mayor que había en la sociedad y que partió desde el jardín del Edén. Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Vino a transformar y cambiar vidas. Por lo tanto, les enseña esto en el capítulo 1 y les señala y les dice que en realidad la importancia de la importancia para la humanidad no es la sabiduría, ni son los milagros, ni estas cosas que los hombres buscaban, sino el poder de la cruz, el poder del evangelio, ese poder transformador y que cambia de verdad las vidas de las personas. El Señor, por eso que Él dijo, yo no vine a los sabios y los entendidos de este mundo, porque ellos rechazaron a Jesucristo. Recuérdense que los príncipes que eran los sumos sacerdotes y todos ellos que lo vimos a través del libro de los Hechos, ellos rechazaron a Cristo completamente. Ellos fueron los causantes de la crucifixión de Él. Y Él dijo, en realidad, yo vine a los simples, vine a los básicos, vine a los sencillos, vine a los humildes. Amén. A esos vine, dijo el Señor, para ellos. Porque al Señor le plugo gozo, para que la gloria siempre sea de Dios. ¿Se dan cuenta? Para que la gloria siempre sea de Dios.
Así es que el capítulo 1 termina, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que significa Cristo para la vida de las personas. De tal manera que entonces entramos de lleno al capítulo 2, donde Él se presenta y sigue hablándoles, ¿no es cierto? Y pone a Cristo como centro de su predicación. Él les recuerda cómo había llegado cuando formó la iglesia. Él les dice, miren, y usted puede ir leyendo su Biblia, si la tiene a mano, del verso 1 al 3, usted puede ir leyendo y vamos desarrollando esta palabra del Señor para nuestras vidas. Dice que Él no vino con conocimiento ni sabiduría humana. Él entiende que no es eso lo que transforma y cambia vidas. No vine a hablarles acerca de mis conocimientos, de mi elocuencia, de mis capacidades. A pesar de que él era un doctor en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Lo vimos, era un hombre especializado. Él conocía la cultura judía a profundidad. Él también conocía la cultura griega, porque recuerden que él era de la ciudad de Tarso. En esa ciudad había una gran universidad de renombre y él había tenido la oportunidad de ser parte de esa universidad. Y él era un hombre de alto conocimiento. Sin embargo, él se presenta con mucha humildad ante esta iglesia, a estos hermanos. Y esto podría ser como extraño, que alguien con un currículum de esa naturaleza no haga osadía de sus conocimientos frente a una audiencia. Sin embargo, él dice, no, ¿saben qué? Yo vine a ustedes con mucho temor, con mucha reverencia, dándole el lugar que Dios tiene siempre, dándole la gloria a Dios. Él tiene claro, el apóstol, que la predicación no se sustenta en las capacidades humanas para que la vida de una persona sea transformada y cambiada. Él lo tiene claro y por eso que parte diciéndoles a ellos. ¿Y por qué le habla de esta manera? Porque justamente ellos eran amantes de la sabiduría. Ellos creían que a través de la sabiduría podrían ocurrir cosas extraordinarias. Ellos buscaban explicación a todo. Pero Pablo les dice que en realidad cuando él vino a predicarles a ellos, y a pesar que había tenido una experiencia dolorosa en Atenas, él dice, vine a ustedes no con sabiduría humana, ni conocimiento humano, ni nada de esas cosas en la cual yo he sido formado, sino que yo vengo a predicarles a Cristo y a este crucificado. Porque solamente a través de Él, la palabra de Dios, que es sabiduría del cielo, puede impactar y cambiar vidas. No hay otra forma de hacerlo. Por eso que Él le dice, estuve con debilidad, estuve con temor y temblor, dándole en todo tiempo, en todo momento, la gloria a Dios. Y así parte esta carta. Y luego Él sigue hablando en los siguientes versículos del 6 al 8. Le señala que para hablar de Cristo, el ser humano necesariamente necesita sabiduría de Dios. Se requiere sabiduría de Dios, porque esto no es de hombre. Si usted puede seguir leyendo del verso 6 al 8, les habla acerca de la sabiduría y del misterio oculto. Desde los siglos, dice. ¿A qué se está refiriendo él cuando está señalando esto? Ese misterio que había sido oculto desde todos los tiempos, había sido revelado para que las personas a las cuales Dios había escogido, Dios había llamado, se les fuera revelado este misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él es ese misterio que fue oculto desde los tiempos. Y por lo tanto, Él está hablando en estos versos acerca de lo que ya había sido por Dios predeterminado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y eso así fue establecido por Dios para que usted y yo seamos salvos. Para que usted y yo seamos salvos. Por lo tanto, Él que ha provocado en cada uno de nosotros esa fe salvadora. Usted vino a Cristo no porque a usted se le antojó, sino porque Él lo llamó. Él lo llamó. Él lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y ese es un privilegio que tenemos. Uno podría preguntarse, Señor, ¿y por qué a mí y no al otro? No lo sé, pero Él me eligió a mí. Él lo eligió a usted. Y eso a nosotros debería tenernos felices, de que Él nos ha apartado para salvación y vida eterna. Él lo que quiere decirles es que la salvación es solamente para los que Él ha llamado. Es algo exclusivo. Y por esa razón los sabios y los entendidos de este mundo, como dice Él, entre ellos príncipes de los judíos, autoridades de la época, no pudieron ver al Cristo revelado, porque para ellos no se les fue dado. Hubieron muchas personas que conocieron a Cristo. Nosotros ya conocemos la historia, gracias al Señor. Por eso que era tan importante conocer el libro de los Hechos, para poder entender lo que ahora vamos a compartir. Muchas personas le fueron abiertos los ojos, pero eso lo hace Dios mismo con aquellos que Él ha apartado para salvación. ¿Ustedes se recuerdan el caso de Lidia? Que lo vimos. Dice que cuando Pablo se acerca a ese grupo y empieza a hablarles, dice que Dios le abrió ¿qué? El entendimiento a Lidia, porque ella era llamada. Y eso es lo que ha ocurrido con cada uno de nosotros. Si usted hoy día siente que es un hijo de Dios, es porque Él ha abierto su entendimiento para reconocerle a Él como su único y personal Salvador. Siendo gente sencilla, gente humilde, ¿no es cierto? Obrero, dueña de casa, agricultor, médico a lo mejor, profesional. ¿A Dios no le importa eso? Porque Él tiene apartado un pueblo para Él. ¿Amén? Y Él sigue entonces hablando acerca de esto, porque en realidad lo que Él quiere transmitir en este capítulo son tres cosas. Uno, que en realidad la sabiduría de hombre no tiene capacidad para transformar la vida de otro, que la sabiduría solamente viene de Dios para nosotros, y esa es la sabiduría que nos permite madurez y crecimiento y poder conocer al Dios de las Sagradas Escrituras. Y tres, que esa sabiduría tiene una finalidad. No es para fines mezquinos y cosas personales, sino esa sabiduría de Dios es para predicar el Evangelio, para que otros lo conozcan. Él pone sabiduría en sus palabras para que usted le hable a otro. Ese es el propósito. Por lo tanto, Él lo que está señalando en los versos 9 al 10, que usted puede llevarlo e ir revisando en su Biblia. Todas las personas que el Señor apartó, como fueron los discípulos, que Él los apartó para Él, recibieron sabiduría de Dios.
La iglesia de Cristo necesita la sabiduría de Dios. Y ellos recibieron la sabiduría. ¿Y cómo ellos comenzaron a adquirir esa sabiduría? Porque era necesaria. Ellos tenían que ser testigos de Jesucristo. Me seréis testigos, le dijo, ¿no es cierto? A los discípulos dijo, me seréis testigos. ¿De qué? De mi vida y obra, de lo que yo vine a hacer. ¿Cuál es el propósito de mi venida? Ustedes han sido testigos de mis enseñanzas. Ellos fueron llamados por el Señor como discípulos, ¿no es cierto? Fueron testigos y ellos además presenciaron su resurrección. Y ellos tenían que testificar, pero necesitaban la sabiduría de lo alto. Ustedes recuerden que la mayoría de ellos era gente sencilla, ¿o no? Casi todos eran hombres sencillos. Acuérdense cuando Pedro está hablando frente al tribunal, a los grandes sabios, le dicen, mire, pero ¿de dónde estos hombres sacan tanto conocimiento y sabiduría para hablar si son gente del vulgo? Si son del populacho. ¿De dónde? Bueno, esa es la sabiduría que viene de Dios. Y esa es la sabiduría que también Dios ha puesto en nosotros. Entonces, para predicar el Evangelio de Jesucristo, ellos necesitaban sabiduría. Y Pablo le está transmitiendo esto a la iglesia de Corinto. Que en realidad lo que se requiere es sabiduría de Dios. ¿Y cómo opera esto? ¿Cómo se da esto? ¿De qué manera? Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en realidad eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña todas las cosas. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Él lo sabe. Por eso que el apóstol, hablando en estos versos, señala a Isaías 64, verso 4, acerca de quién puede escudriñar la mente de Dios. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él está hablando acerca de esto. Nosotros no podríamos entender el Evangelio si el Espíritu Santo no hubiera actuado en nosotros. Si no se hubiera abierto nuestro entendimiento, es imposible que podamos escuchar y entender el llamado del Señor. Y es el Espíritu Santo que comienza a trabajar entonces. Es el Espíritu Santo que usa a los apóstoles. Y ellos comienzan a recibir sabiduría del cielo. Sabiduría del cielo para predicar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y cuando la sabiduría del cielo está en la boca de un creyente, cuando la sabiduría del cielo estaba en la boca de un apóstol, ¿qué es lo que ocurría? Personas eran transformadas, personas eran cambiadas. Dios hacía prodigios y milagros a través de ellos. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo obrando en la vida de estos grandes hombres del Señor. Ese gran misterio que había sido oculto fue revelado, que es Jesucristo el Señor. Y hoy día, después de que el hombre estar condenado, muerto en sus delitos y pecados, estaba ocurriendo algo extraordinario, porque ese misterio que fue revelado, el Hijo de Dios, lo que trajo liberación, lo que trajo fue sanidad, lo que trajo que el hombre pudiera ser apartado de tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que trajo la sabiduría de Dios. Y el conocimiento del Señor, como dice estos versos, dice el apóstol, está citando al libro a Isaías, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es decir, que no es perceptible con los ojos humanos o con sabiduría de hombre. Por el conocimiento, Él lo ilustra de esta manera, con el estudio, con las cosas que entran a través de nuestra vista o a través de la exposición del oído
o las cosas que nosotros podemos desarrollar en nuestra mente. Dice, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria al Señor para siempre. Por lo tanto, ese Cristo revelado en el Nuevo Testamento, ese Cristo que nosotros lo hemos conocido a través de las Sagradas Escrituras, es lo más sublime que nosotros hemos recibido. La revelación. Cristo, hoy siendo presente en nuestras vidas, es algo extraordinario, es algo glorioso, es algo que no es de la mente y la sabiduría de hombre, sino que algo que viene de lo alto, que viene de Dios. Por lo tanto, solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden conocer y entender lo que es de Dios. Amén. Y eso usted lo puede ir viendo en los versos 11 al 13. El apóstol hace una referencia como un comparativo entre lo que es la mente nuestra y la mente de Dios. Para hacerlo entender, decir, miren, nadie puede conocer lo que hay en su mente sino usted mismo. Usted conoce lo que hay y lo que piensa. Eso es lo que él le quiere decir. Bueno, la mente de Dios, solamente su espíritu lo puede explorar. Solamente su espíritu lo puede conocer. Y para mayor comprensión, él señala en estos versos del 11 al 13, y él, mediante una pregunta, quiere que las personas entiendan realmente lo que significa la sabiduría de Dios, cómo se manifiesta y para qué ellos como iglesia la necesitaban, porque recuérdense que esta era una iglesia que tenía muchos problemas. Habían divisiones, había vanidad de por medio. Ellos de alguna manera se jactaban de lo que tenían. Entonces necesitaban realmente una dosis fuerte y una exhortación del Señor para que ellos pudieran enmarcarse dentro de lo que Dios requiere. Pero recuerden, una iglesia enriquecida, los dones del Espíritu fluían. Pero los dones del Espíritu no era porque ellos se los merecían, no era porque había mérito de ellos, porque eran personas complicadas. Sin embargo, Dios cuando ve lo que nosotros no podemos ver. Dios cuando miró a esa iglesia, vio un pueblo lavado y redimido por la sangre del Cordero. Eso es lo que vio. Y lo que Dios está viendo en esta iglesia es un pueblo lavado y redimido por la sangre del Cordero. Un pueblo ordenado, un pueblo maduro en el Señor. Aunque quizás hoy día tengamos muchas falencias, haya muchas cosas que mejorar. Tal vez hay muchas situaciones que como iglesia tenemos que resolver. Pero el Señor vio una iglesia en Corintio, vio hermanos en Cristo lavados y redimidos, salvados. Y lo que Dios está viendo aquí es lo mismo. Una familia de Cristo. Una familia que camina hacia el cielo. No exenta de problemas, no exenta de dificultades, pero es una familia que camina por la senda que el Señor ha establecido. Por lo tanto, es el Espíritu Santo, de la misma manera como cada uno de nosotros podemos conocer lo que hay en nuestra mente, y solamente usted mismo el que puede manifestarlo y darlo a conocer. Bueno, Dios también quiere dar a conocer lo que hay en su mente, sus misterios, sus riquezas. Él también quiere que su pueblo, su iglesia, lo conozca. Por eso que está haciendo esta referencia. Solo el Espíritu Santo conoce lo que es de Dios. Solo el Espíritu Santo.
Y cuando nosotros confiamos, cuando nosotros fuimos llamados, cuando el Señor nos apartó, su palabra nos enseña que cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y usted tiene que tener la seguridad, la certeza que el Espíritu Santo está en su vida. Esa es la certeza que nosotros tenemos que tener. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto. La mente de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y solo los que tienen el Espíritu Santo pueden conocer las riquezas del Señor. Lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pablo, cuando le está hablando y le está diciendo esto, que él no vino con palabras de humana sabiduría, sino que vino con temor de Dios, lo que le está señalando que en realidad estas divisiones que se habían generado en la iglesia, es un error pensar que la sabiduría de cada uno de los líderes puede realmente transformar y cambiar una vida. Porque lo que ocurre cuando una persona comienza a seguir un hombre, eso se transforma en idolatría. Es idolatrar a un hombre que no tiene ningún poder de transformar y cambiar vidas. Solamente el poder de Dios puede transformar y cambiar una persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a esta iglesia. Les dice, no deben pensar de esta manera. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes como iglesia han recibido sabiduría de Dios porque el Espíritu Santo se la está ministrando. Es el Espíritu Santo el que está tratando. Y cuando alguien predica, y cuando viene Pablo, y cuando viene Cefa, y cuando viene Apolo, y predica la palabra, no son ellos, no son su sabiduría, no son sus propias palabras, sino que el Espíritu Santo es el que lo usa y transforma y cambia vidas. Es el Espíritu Santo que tocó su vida cuando usted vino al Señor. Él abrió sus ojos, Él lo llamó. Y desde ahí el Señor comenzó un trato personal con usted. Todos los días, cada día, el Señor está tratando con su vida. Y que, aunque pareciera extraño, uno podría, Señor, yo no te merezco, yo no soy tan indiferente con tus cosas. Porque uno podría pensar eso, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? El Señor no piensa como nosotros. Esa es la gran diferencia, que su sabiduría es inmaculada, no se corrompe, no es como la sabiduría de hombre, que al poco andar se corrompe. Pueden ser muy buenas ideas, pueden ser palabras muy sabias, de muy buena crianza, pero al poco andar es fétido, se corrompe, porque así es la naturaleza. Y el Señor dijo, el hombre está muerto ¿en qué? En sus delitos y pecados, y esa es una realidad. Pero el que es espiritual, el que ha sido llamado, puede escuchar la voz de Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, por eso es que cuando cometemos algún error, cuando hacemos algo mal, hay algo que nos dice, hiciste algo mal, ¿o no? Estáis muy dedicados a la mentira. Eso no está bien, ¿sí o no? Hay algo que nos dice y nos inquieta. Estáis llorando poco. Estáis leyendo muy poco la palabra. Algo nos empieza a inquietar. Nosotros sabemos lo que pasa, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, tiene en nosotros una conciencia viva. Y es su palabra que nos está permanentemente hablando. No nos podemos librar, pero esta
esto es una honra que sea así, ¿o no? Es una honra que sea así, que el Espíritu Santo nos esté permanentemente exhortando, hablando aquellas cosas que estamos haciendo mal. Solo quienes tienen el Espíritu Santo, solo aquellos que se les ha dado, tienen esta conciencia de pecado. Y solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, también pueden buscar arrepentimiento, porque eso es lo que hace el Señor. Nos toca. La persona que no ha conocido a Cristo, cuando conoce a Cristo, es el momento en que despierta. El Espíritu Santo lo despierta, le abre el entendimiento para que la palabra del Señor pueda llegar a su corazón. Y luego que la palabra entra, como lo que había pasado en la iglesia de Corintio, una vez que la palabra entró y la palabra se empezó a masificar en ellos, el Espíritu Santo empezó a trabajar en las vidas de las personas. Y esta iglesia es una iglesia creciente, pero como tenían tantas dificultades y problemas, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo? Tomó al mismo apóstol, quien había formado esta iglesia, y les manda una carta inspirada por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios que hoy día nosotros la tenemos. Y esta carta, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a despertar en ellos una conciencia de aquello que está mal, de lo que están haciendo mal, de lo que deben corregir. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tan solamente el Espíritu Santo hace esto en nosotros, sino que además, lo glorioso de esto, y como lo hizo con los apóstoles, recuerden que la primera etapa de los apóstoles fue la etapa de aprender. Aprendieron del Señor, Él fue su maestro, fue su rabí. Pero después ellos tuvieron que llevar la palabra, ellos tuvieron que masificarla. ¿No es cierto? Solamente los que son llamados por el Señor, Él pone palabras en su boca para llevarle el mensaje a otro. Y eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Más de alguna oportunidad usted le ha hablado a otro de Cristo, ¿amén? Algunos le han recibido el mensaje y otros no. Pero cuando la semilla cae en buena tierra, en aquella persona que está dentro de los planes de Dios, desde antes de la fundación del mundo, la palabra del Señor hace vida. El Espíritu Santo trabaja en esa mente, abre el entendimiento y esa persona puede comprender el llamado de Jesucristo, puede sentir en su vida la necesidad de Cristo. Eso es lo que hace el poder transformador. Cada uno de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, nos volvemos personas sensibles al Espíritu. Sensibles al Espíritu de Dios. Por eso que cuando usted muchas veces está orando, le pasa que su cuerpo se conmueve. Le pasa algo especial a veces cuando usted está orando, es porque hay una comunión de espíritu con el Espíritu Santo. Alegra el Espíritu de Dios cuando tenemos ese tiempo especial de comunión con el Señor. Y por eso que estos versos del 1 al 13 hablan acerca de cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Cada uno de nosotros podemos recibir sabiduría de Dios. La iglesia de Cristo necesita sabiduría de Dios. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos donde de alguna manera el espíritu de este mundo, la sabiduría de este mundo se ha querido entrometer en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor.
con todo este tipo de ideologías, con toda esta filosofía y cosas que quieren confundir al pueblo de Dios. Pero nosotros, los hijos del Señor, a quien Él ha puesto su Espíritu Santo, no seremos confundidos. Porque el Señor siempre tendrá atalayas, siempre tendrá vigilantes, siempre tendrá una persona que se acercará a usted y compartirá la palabra del Señor. Y usted será edificado, será exhortado, será corregido. Pero para todos aquellos que no han sido apartados, que no han sido llamados, fíjese que la cruz es locura. La cruz es locura para los que se pierden. Eso dice la palabra del Señor. Cuando nosotros pensamos en estas palabras, decir por qué la cruz es locura para los que se pierden, él está haciendo referencia, fíjese, a los griegos, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que este personaje del que ustedes hablan, que fue crucificado en la cruz, que murió como un maldito, que fue un despreciado de los romanos, esa persona, lo que él hizo, ¿de verdad ustedes creen que puede transformar y cambiar una vida? ¿Que puede penetrar el corazón de alguien, la mente de alguien y transformarla? Para los griegos eso era una locura. De la resurrección, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Para los griegos y los sabios de la época era una tontería. Cuando Pablo le está predicando en Atenas y les habla acerca del Dios no conocido y que va a haber un tiempo en que vendrá un juicio y ese juicio de ese día llegará porque Dios puso plazos y todo, y les comienza a explicar y luego le habla del Hijo del Hombre resucitado y los griegos dicen, ya, más tarde te oiremos. Fue suficiente con lo que dijiste. Porque no pueden entender. Porque el mensaje de la cruz es una locura para ellos. Para los judíos era tropezadero. Pero ¿cómo si nosotros esperamos a un Mesías que venga a ser un libertador? Que nos libre de la esclavitud de Roma. Que haga de nuestro país un país próspero, enriquecido. Y que nosotros gobernemos el mundo. Y este es un simple hombre que murió en una cruz diciendo que él era el Cristo. No lo pueden creer. Pero porque no le ha sido abierto los ojos de su entendimiento. Si ese era el gran tema. Hasta antes que Dios abriera los ojos al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, él pensaba de la misma manera. De la misma forma. Y cuando vio a Esteban que estaba siendo apedreado, él consintió en su muerte porque él encontraba razón que mataran a ese tipo. Estaba hablando incoherencia, estaba siendo insolente con el Dios que ellos, del cual habían sido enseñados. Consentía la muerte de Esteban. Pensaba de la misma manera de ese Jesús que había sido resucitado. Que había sido alguien que había venido a usurpar la autoridad del Mesías. Eso pensaba antes. ¿Pero por qué pensaba así? Porque él no tenía los ojos abiertos, porque él no había recibido el llamado, porque todavía no había sido apartado para Dios. La sabiduría de Dios no había aparecido en él todavía. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurre cuando Dios lo llama? ¿Qué ocurre cuando le aparece Cristo? Todo cambió. Toda su forma de pensar se transformó. Ya no pensó más de la misma manera.
sino que sus ojos fueron abiertos, su mente fue abierta y él pudo entender el evangelio de Jesucristo. Pudo comprender la cruz de Cristo. Su vida fue transformada y su vida fue cambiada. Y fue un hombre que pregonó el evangelio, que llevó la buena nueva de salvación y vida eterna donde el Espíritu Santo lo llevó. Y lo que está haciendo con esta iglesia, justamente, le está transmitiendo lo que él recibió, la sabiduría del cielo, que era necesaria para ministrar. Solamente los llamados por el Señor pueden comprender los misterios de Dios. Cualquiera sea su condición social o intelectual, no se trata de eso. Cada persona que ha sido llamada es capacitada por el Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Y no tan solamente entenderlas, sino que el Espíritu Santo las enseña. Él las enseña. Por eso que nosotros podemos ver a diferentes personas de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles intelectuales. No importa. Pero son personas que conocen la palabra. Conocen la palabra del Señor. Saben lo que significa la cruz de Cristo. ¿Sí? Y usted se encuentra con un campesino y le habla de Cristo. Y le habla de lo que hizo el Señor. Le habla del árbol que debe llevar buenos frutos. ¿De dónde saca ese campesino esa enseñanza? Pero si es del vulgo. ¿Pero quién hace eso? La palabra del Señor. El Espíritu Santo que está tocando y transformando vida. Por eso que nos encontramos con campesinos, pescadores, comerciantes, dueñas de casa, profesionales, vendedores ambulantes. Al Señor no le importa eso. Porque para Dios ese fue un apartado. Y es un príncipe. Amén. Apartado para Él. Todo hijo del Señor, y esto es importante que nosotros lo sepamos como iglesia, todo hijo del Señor puede alcanzar un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Fíjese, y sin necesidad de pasar por un instituto o un organismo de enseñanza superior para poder conocer la palabra del Señor. No se requiere eso. Se requiere solamente ser guiado por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Tomarnos el tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Y es el Señor que le va a abrir el entendimiento. Por eso que hay tantas personas sencillas, humildes, como también personas intelectuales, a ambas el Señor la usa. Porque la gloria es de Dios y no de hombre. Es sabiduría del cielo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte con nadie. La gloria siempre es de Dios. La pregunta que hace en los versos 14 al 16 para terminar, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Está citando nuevamente al libro de Isaías. Pablo siempre citaba preferentemente a Isaías. ¿Quién conoció la mente del Señor? Porque el hombre natural, el hombre común, el hombre que no ha sido llamado por el Señor no puede conocer la mente de Dios. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, lo que Dios tiene para usted, el hombre natural no lo puede conocer. ¿Quién lo puede conocer? Todo aquel que ha sido llamado por el Señor. Ese es el privilegio que tenemos los hijos de Dios, que podemos conocer los misterios de Dios reveladas en su palabra. Gloria al Señor para siempre. Por eso que Él les habla a la iglesia
de Corintios y le dice: amados hermanos, yo sé que a ustedes les encanta la sabiduría. Disfrutan de la sabiduría, disfrutan de los buenos oradores. Pero quiero decirles algo, que para vivir una vida cambiada, para que una vida sea transformada, no es sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios. Solamente la sabiduría de Dios es la que cambia y transforma vidas. Solamente pueden recibir esa sabiduría de cual Pablo está hablando los hijos de Dios. ¿Cómo la reciben? A través del Espíritu Santo, que trabaja y transforma la vida de cada uno. Y por eso que debemos ir creciendo, porque la manifestación del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu, comienza a aflorar en la vida del creyente. Por eso que una iglesia tiene que crecer y transformarse, tiene que avanzar. La iglesia de Corinto no podía quedar en lo mismo, en las divisiones, en los problemas, en toda esta adoración a los ídolos, de los sacrificios que ellos hacían y todas esas cosas. Ellos tenían que superar eso. Y la palabra del Señor, la instrucción de la palabra del Señor, lograría ese cambio en la vida de ellos. Y yo no tengo ninguna duda que cuando nosotros terminemos de compartir el libro de Corintios, nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo hizo un gran trabajo en esa iglesia. Entonces, para terminar, la sabiduría de Dios no proviene del intelecto humano y usted tiene que tenerlo clarísimo. Porque Él solamente se la da a sus hijos, no a otra persona. Y por esa razón, la iglesia de Cristo puede alcanzar madurez espiritual. Por eso Pablo dice, hablamos, ¿no es cierto?, madurez en el Señor a aquellos que han alcanzado sabiduría. Debemos sentirnos entonces privilegiados de recibir sabiduría de Dios para llegar a ser una iglesia madura. Y tenemos un gran desafío, un gran camino que recorrer, pero no estamos solos. Solo los llamados, solo los que han sido apartados para salvación y vida eterna, pueden recibir sabiduría del cielo. Solo a los llamados se le abre el entendimiento para conocer a Cristo. Cada uno de nosotros hemos venido a Cristo porque Él nos ha llamado. Dios utiliza diferentes personas para llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. ¿Por qué el Señor nos está enseñando esto? Porque tenemos una gran responsabilidad de compartir la palabra con otros. Y nosotros no podemos compartir otra cosa o inventar cosas que no sea lo que está aquí escrito. ¿Amén? No podemos agregar cosas. Finalmente, la palabra del Señor y la sabiduría de Dios se nos da para entender su verdad. Su verdad. La sabiduría de Dios Él la da para entender su verdad. La sabiduría del Señor Él la da para que hablemos conforme a su palabra. Para que hablemos conforme a lo que está escrito acá. No a aquellas invenciones que nosotros muchas veces podemos escuchar en redes sociales o a diferentes personas. Que agregan o quitan cosas. O acomodan la palabra de Dios a conveniencia. No es eso lo que el Señor quiere. La sabiduría de Dios para nosotros es para que juzguemos de mejor manera las cosas, para que hagamos las cosas bien, para que actuemos de manera mucho más sabia y finalmente para que pensemos como Cristo quiere que pensemos, para que dejemos toda carnalidad, todas aquellas cosas que no contribuyen, sino cosas que nos edifican. Somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Usted tiene que tener convicción y claridad que es guiado por el Espíritu Santo, que no está solo, que el Señor está a su lado. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece
Fiel. Él está a su lado. Él es fiel. Y esa es la seguridad que tenemos que tener, que cada uno de nosotros hemos sido llamados para salvación y vida eterna. Y que Él quiere compartir de sus riquezas con nosotros. Cristo crucificado es mi Señor y su Señor. Él es el que transformará y cambiará y hará todos los cambios necesarios que nuestra iglesia necesita para ser una iglesia de testimonio. Todo lo que nuestra iglesia necesita para ser una iglesia de testimonio. Tenemos que ser luz del mundo. Tenemos que ser sal de la tierra. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que cambiar esas palabras que son feas. Esas palabras que son sucias. Esas palabras que si alguien nos escucha del mundo se espanta. El Señor tiene que cambiar nuestro vocabulario. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pues de eso se trata. Él tiene que ayudarnos. A veces se nos salen sapos y culebras, lagartijas. Hasta una cobra nos sale. ¿Cierto? El Señor tiene que cambiar nuestro lenguaje. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Él lo hará. Amén. Nuestro trato y la palabra del Señor, vamos más adelante, pero me voy a adelantar un poco. El Señor nos enseña a los maridos a ser buenos maridos. A tratar bien a nuestras esposas. ¿Sí o no? Sí, pues. Ájale. ¿Qué dicen los maridos? El Señor nos enseña a cómo comportarnos en nuestro trabajo, a tener conversaciones edificantes. El Señor nos enseña a edificar a otro y no a destruirlo. Dios comienza a trabajar y quitar el chisme de la boca de las personas, porque necesitamos crecer y como iglesia debemos ser transformadas y cambiadas. Y yo quiero que nuestra iglesia, yo quiero que el Señor haga una obra transformadora en mi vida. Yo necesito permanentemente de Cristo. Necesito vivir a los pies de Cristo. Porque sé quién soy. Y usted sabe quién es. Y necesitamos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra. Dios eterno, te damos gracias por esta tu palabra, que nos edifica, que nos enseña, que nos educa. Señor, la iglesia de Corintio era una iglesia bendecida, pero una iglesia con cierto grado de problemas. Pero vemos, Señor, que esta carta llegó a buena hora para educar y enseñar. Así también queremos que tú eduques y enseñes a nuestra iglesia. A los hermanos que nos están escuchando, que están viendo esta transmisión, también, Señor, que tu palabra haga vida en sus corazones. Padre eterno, todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.